de YouTube, estamos aquí en un nuevo episodio en el canal. En el día de hoy hablaremos sobre la serie Leyendas Infravaloradas. En el día de hoy vamos a hablar de una leyenda bastante icónica y bastante interesante que tal vez muchos o no lo recuerdan o no le han dado todo el crédito y respeto que merece esta gran leyenda. Y sin dar mucha vuelta, comencemos. Chuck Liddell. Chuck Liddell, mayormente conocido como The Iceman, es uno de los peleadores de semipesado más históricos dentro de la CMMA. Fue un ex campeón con muchísimas defensas de título. Fue conocido por ser uno de los golpeadores más devastadores en esos tiempos. Uno de los pegadores más temidos en su tiempo y en su división. Por nada lo llamaban el Iceman. El pana tenía una excelente base de striking, muchísimo poder, un poder que daba miedo, que cada rival que enfrentaba simplemente lo dejaba totalmente frío, haciéndole honor a su apodo del Iceman dentro de la CMMA. Logró 16 victorias dentro de la UFC y 13 de ellas fueron por knockout. Para que ustedes vean lo duro que era este pana en su tiempo. Tuvo el mayor récord de victoria de knockouts, el segundo mayor récord de victoria por knockout con 10. Tuvo una racha de 7 victorias consecutivas, que esas 7 victorias consecutivas la hizo por knockout. Totalmente, tiene el mayor récord de knockout consecutivo en la historia del peso semipesado, de las 205 libras, destacándose su victoria ante nombres como Vitor Belfort, Tito Ortiz y Randy Couture. Simplemente este pana destruía a todo el que le ponían adelante, todo el que le ponían adelante le pasaba totalmente por arriba. Un récord de knockouts que todavía no hay un peleador de semipesado que lo ha logrado tener. 7 KO consecutivos, 7 KO consecutivos. Ex campeón de las 205 libras, logró 4 defensas de título consecutivas, que ganó el título venciendo en una revancha a Randy Couture, que después que él tuvo esa derrota ante Randy Couture, fue en la revancha y lo destruye totalmente Randy Couture, gana el título a 205 libras y hace un run espectacular como campeón. Duró desde 2004 al 2006 sin perder ante nadie. Sin perder ante nadie en esos años, Chuck Liddell fue el pegador más temido en esos tiempos, las 205 libras. Muy poco que ellos enfrentaran a un tipo como Chuck Liddell, que simplemente te dejaba totalmente frío y le ofrecía a los UFC, o te ofrecía guerra, que era muy raro, porque sus peleas siempre terminaban por knockout, o te hacía un KO espectacular, un walk-off KO, dejándote totalmente en el piso. Muy pocos rivales sobrevivían a la tremenda pegada de Chuck Liddell. También tuvo una gran carrera en Pride, la empresa japonesa más grande que ha existido en esos tiempos la CMMA, logrando un récord de 2-1, ganándole incluso a un destacado joven en ese tiempo como Alistair Overeem, simplemente destruyendo a Alistair Overeem con un knockout espectacular. Y desde que llegó a Pride fue noqueando al que le ponían adelante. Va a pierde contra Kingston Rampage Jackson y vuelve nuevamente al UFC a seguir haciendo historia, noqueando todo el que le ponían adelante. Tuvo una rivalidad legendaria contra Tito Ortiz, que se enfrentaron en 2 ocasiones en la UFC y en las 2 ocasiones lo finalizó de una manera brutal. Chuck Liddell le estaba pasando por arriba a todo el que le ponían adelante. Tito Ortiz, su mayor rival, no pudo hacer nada ante un tipo devastador como lo estaba haciendo Chuck Liddell. Simplemente cayó ante el poder, la presión y la agresividad de Chuck Liddell. Podemos destacar que sus mayores habilidades o su mejor arsenal dentro del octágono era ese volado de derecha, que era totalmente devastador, que cuando soltaba ese volado de derecha mandaba a dormir a todo el que le ponía adelante. Y no era un volado totalmente con ángulo perfecto o con una técnica perfecta, simplemente era un volado que te destruía por completo. También tenía una excelente patada a la cabeza que mandó a varios a dormir con esa patada a la cabeza. Tenía buenos sprawl, buena defensa contra derribo, obligaba a los grapplers que pelearan ante él en su terreno del striking, simplemente caían totalmente fríos por el poder de Chuck Liddell. Y también otra cosa a destacar de la carrera de Chuck Liddell, su mandíbula de hierro. Totalmente Chuck Liddell tenía una mandíbula, como le dicen, de granito. El tipo era un fajador, se le importaba aguantar todos los golpes, los mejores golpes de poder de sus rivales, para simplemente él pegar los mejores de él. Esa tremenda mandíbula legendaria y esa asimilación de los golpes y durabilidad le daba la confianza de simplemente tener intercambios muy largos sin salir totalmente noqueado, y siempre vivía con una defensa baja, ya que confiaba totalmente en su mandíbula y durabilidad, que asimilaba los golpes de una manera sobrehumana. Si podemos ver la pelea que tuvo Chuck Liddell en su mejor momento, no es
fácil de explicar cómo aguantaba todos esos golpes de poder ante 205 libras que tenían una pegada mortal. Lo soportaba, su mejor golpe lo aguantaba y él pegaba y simplemente mandaba a dormir fríamente a sus rivales. Una de las mayores habilidades que tenía Chuck Liddell era su mandíbula legendaria. Duró muchísimo tiempo dependiendo de su mandíbula legendaria y siempre fajándose e intercambiando, que era lo que le gustaba, para él simplemente noquear y hacer un caos espectacular, dejarlo totalmente como su apellido. Bueno, no su apellido, digo, su apodo, como era llamado. También Chuck Liddell dominaba muy bien lo que era el arte de retroceder. ¿Cómo el arte de retroceder? Simplemente Chuck Liddell sabía cómo dominar de irse hacia atrás, hacer que sus rivales se confiaran en ir totalmente a presionarlo, ahí a noquearlo y simplemente colocarse en una posición con los pies firmes y pegar ese contragolpe tremendo. También era un tremendo contragolpeador, que era peligroso cuando Chuck Liddell iba hacia atrás, que te podía noquear fácilmente. El peleador que se confiaba por esta técnica que tenía Chuck Liddell fácilmente fracasaba. Chuck Liddell le saltaba con un caos, un contragolpe que lo dejaba totalmente frío a cada uno de sus rivales. Chuck Liddell fue de los mejores peleadores en ese tiempo de las 205 libras. Era el mejor de todo que había en las 205 libras. Era increíble cómo perdía ante gente como Randy Couture y en la revancha simplemente destruía en su totalidad a Randy Couture. La primera vez que enfrentó a Randy, como estábamos diciendo, Randy lo dominó con muchísima lucha, muchísima presión en el clinch, intentos de derribo, gran and pound, y así logró derrotar totalmente en la primera a Chuck Liddell. Pero Chuck Liddell simplemente aprendió más el arte del explore, defensa contra derribo, y lo destruyó totalmente a Randy Couture. Y en la trilogía lo mismo, lo finaliza de manera brutal a Randy Couture. Mientras más dominaba a sus rivales, Tito Ortiz, cuando intentaba ir tras él, lo finalizaba de manera brutal también. No había para nadie contra Chuck Liddell. Era un tipo súper temido por ese poder y por esa agresividad y por esa presión que ejercía, súper temido. Y muy pocos se atrevían a encontrarle la vuelta de cómo vencer al estilo del Iceman Chuck Liddell. Después de que Chuck Liddell acumulara esa racha legendaria y ese récord legendario de 7 victorias consecutivas por nocaut, siendo campeón en su quinta defensa de título, pierde contra la leyenda Rampage Jackson. Jackson lo noquea de una manera increíble y simplemente Chuck Liddell de ahí marcó lo que fue el inicio de la caída. Luego de eso pierde una decisión dividida en el mismo año 2007, de que se fajó totalmente con su rival, intentó de todo para llevársela para. Fue una pelea súper cerrada, pero simplemente no se favoreció ante él, perdiendo por decisión dividida la pelea, con 2 derrotas consecutivas y con un combate legendario aproximándose como lo era el de Wanderlei Silva, otra leyenda de las 205 libras, también de 185, que año por año intentaban hacer esta pelea y no se concretaba, hasta que finalmente se concretó ese mismo año y hacen una guerra de total leyendas. Simplemente de 3 rounds, se faja Chuck Liddell, se faja Wanderlei Silva sin parar, muchos intercambios locos, mucho poder. Fue una batalla tremenda entre 2 pegadores fuerte de esa división. Y simplemente, a pesar de que tuvo adversidad, lo logró Wanderlei Silva tirar al piso de un solo golpe. Lo resistió Chuck Liddell, demostrando que le quedaba todavía asimilación para aguantar esos golpes de poder. Se levanta y continúa presionando y por momentos casi lo finalizaba, pero la campana suena y se lleva la pelea totalmente por decisión unánime, demostrando que tenía cierto destello todavía de grandeza. Pero eso fue lo último que se pudo de Chuck Liddell. Después de ahí empezó a perder tras perder y simplemente eran caos tras caos tras caos. Simplemente estaba recibiendo muchísimo castigo hasta que el año 2010 simplemente Dana White, el presidente de la UFC, dice: hasta aquí ya tú no vas a pelear más. Lamentablemente marcando su total final en el año 2010. Y simplemente Chuck Liddell, dejando un legado histórico, fue inducido al Salón de la Fama, considerado uno de los pegadores más fuertes de todos los tiempos, principalmente de su división, y de los mejores peleadores top 5 históricos de su división sin duda. Como lo repasamos, 4 defensas de título, ex campeón de las 205 libras, el mayor récord de knockout consecutivo, posicionado en segundo lugar de más victorias por knockout en su total en la división, colocado como el número 2 con 10, y totalmente logró lo que tenía que lograr. Fue introducido al Salón de la Fama y simplemente su nombre fue inmortalizado dentro de la CMA
contribuyéndole que fue la primera estrella de la empresa, el que puso la UFC en el mapa de manera internacional, los deportes mainstream, de los deportes de combate y de las artes marciales, y simplemente siempre será Chuck the Iceman Liddell. Así que ya ustedes saben, señores, espero que les haya gustado el video, y para que sigan aprendiendo más sobre las MMA, denle like, suscríbanse para que sigan subiendo esta gran comunidad de las MMA. Nos vemos hasta la próxima.